Vamos a ir al primero de los informes que tiene que ver entonces con la causa Nisman y con la liberación de la alerta azul. Cuando vuelvan les explico. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. El fiscal Marijuán, que organizó el 18F, pidió que no busquen a Estiuso. No es casual que los intereses que defienden el fiscal Marijuán, organizador de la marcha del 18F, sean los de la derecha estadounidense. Escúcheme, lo voy a mensajear de vez en cuando, ya ahora que tengo la confirmación de que este es su teléfono, le mando un mensaje de vez en cuando. Este teléfono lo tienen los juzgados, lo tienen todo. Por eso. No. ¿Sí, menos una persona que lo tenía que tener y prefirió elegir otro teléfono como que era mío y después, bueno. No. Pero lo tiene todo el mundo porque es con lo que uno la busca. No entendí eso último. Después lo vas a entender en la vida. Lo que se ha pasado este año con la muerte de Nisman y todas las revelaciones. Y usted hoy habló nuevamente de estas alertas azules que pesan sobre la figura de Estiuso, ¿no? Y ¿usted qué cree, que Estados Unidos lo está protegiendo? Los fiscales, por lo pronto, los fiscales de la unidad AMIA, sí, la UFI AMIA, han pedido una alerta azul, que esto significa una búsqueda de paradero a la Interpol respecto de quien fuera director de operaciones de inteligencia en la CIDE. Aquí tienen ustedes en imágenes la famosa circular azul que se libra para poder dar con el espía Antonio Estiuso. Fue la persona que intervino desde el primer momento del atentado en 1994 y el que después de la muerte de Nisman, con todas las revelaciones que se fueron dando, bueno, el que prácticamente, y esto no lo digo yo, lo dice el juez de la causa, el doctor Canico Bacorral, prácticamente manejaba al fiscal, era el que lo proveía de toda la información a través también, aparentemente, de servicios extranjeros. ¿Usted sabe qué rol tenía Estiuso en la causa AMIA? Sí, era el investigador principal. Ajá. Y ahí me parece que hubo una confusión de roles, porque el que debió conducir la investigación fue el fiscal, y me parece que terminó siendo al revés. Hoy el ex agente de la CIDE ha sido convocado por la CIDE, de acuerdo a lo que la ley prevé, y no concurre. Se ha librado una alerta azul. Nosotros hemos citado al embajador norteamericano para que nos indique en calidad de qué se encuentra esta persona aquí, en Estados Unidos. Sabemos que está aquí. Además, vos sabés que Estados Unidos suele ser muy riguroso. Exacto. Porque si no trabajás en Estados Unidos no puedes tener una visa por más de 6 meses. O sea, en calidad de qué está. Protegido, tal vez. Como todo indicaría. El tema es muy simple. No se puede decir que se combata el terrorismo, de que hay que cooperar, de que esto es una batalla de todos contra un flagelo, y después cuando un país como la República Argentina, que siempre ha cooperado en todos los temas que hacen a combatir el terrorismo internacional, pide la cooperación de otro país, como en este caso Estados Unidos, para ubicar a una persona que está íntimamente ligado a todo lo que fue la causa en general. Estados Unidos no acepta cooperar con la República Argentina y mantiene dentro de sus fronteras a una persona que tiene muchas cosas para aclarar a la justicia argentina. El embajador fue citado por la Cancillería para que nos dieran alguna explicación. No nos dio ninguna explicación. Entonces la embajadora Cecilia Nao, nuestra embajadora aquí en Washington, recibió las instrucciones para enviar en dos oportunidades ya una nota al Departamento de Estado para que, bueno, le aclaren en calidad de qué está y si van a colaborar. Otro desaguisado argentino significa que la política exterior es un desastre, ¿no es cierto? O sea, la verdad, presentar un problema con un espía en el seno de la ONU es obviamente un extravío más. Presentar un problema con un espía en el seno de la ONU es obviamente un extravío más. Son 8 los exhortos que se enviaron a los Estados Unidos por parte de la justicia, no han contestado ninguno. Nos duele a nosotros y nos hace preguntarnos a veces, ¿Estados Unidos está dispuesto a permitir que se degrade la relación bilateral entre Argentina y los Estados Unidos por un señor que, según dicen todos, no tiene ninguna importancia, ningún valor estratégico para los Estados Unidos y que y no dan ninguna información respecto de su paradero en los Estados Unidos? Es muy llamativa esta situación. En los últimos tiempos
la CIDE y Nisman trabajaban para Estados Unidos. Y está mal decir para Estados Unidos, para la derecha republicana y la derecha israelí. Se vio con las cuentas de Nisman, de que aparece un montón de dinero extraño. El personaje más fuerte de esta historia es Tiuso. ¿Dónde está? Está en un resort. Ah, bueno. Está en un resort en la Florida que se llama Portofino, donde está desde el mes de febrero. Entonces, ¿qué dice la presidenta? Dice, bueno, tanto que nos vienen reclamando a nosotros, díganos qué hace ese muchacho ahí, porque está desde febrero, o sea, hace 7 meses. Y ustedes se supone que son bastante estrictos con las cosas migratorias. ¿Lo tienen como refugiado? ¿Lo están protegiendo porque laburó para la derecha republicana? ¿Qué es lo que está pasando? Información de último momento tiene que ver con un polémico dictamen del fiscal Marijuán, quien ha manifestado en ese dictamen que se desestime el pedido que ha formulado el gobierno nacional en cuanto al funcionamiento de la circular azul para la búsqueda del ex director de operaciones de la CIDE, Jaime Estiuso. La pregunta es obvia. Si Marijuán era amigo de Nisman y tanto lo reivindicaba, al punto de organizar aquella marcha del 18F, ¿por qué obstaculiza la búsqueda de la verdad? Hemos decidido rendirle un homenaje a nuestro compañero, un reconocimiento a su labor, a su tarea. Guillermo Marijuán, fiscal federal, los juristas que se han pronunciado sobre la denuncia del fiscal Nisman y su endeblez jurídica, ¿qué opinión tiene usted sobre la denuncia que iba a presentar Nisman? No voy a entrar en los más mínimos detalles sobre el tema de lo que es en sí la denuncia de Nisman, porque tampoco la conozco en profundidad. No voy a entrar en los más mínimos detalles sobre el tema de lo que es en sí la denuncia de Nisman, porque tampoco la conozco en profundidad. El fiscal Guillermo Marijuán, muchos aplausos para los fiscales que se acercan justo acá a la esquina de Sáenz Peña y Avenida de Mayo. Algunos de los fiscales que están convocando están cuestionados por su actuación lamentable dentro de la causa AMIA. La causa AMIA está radicada originalmente en la Fiscalía del doctor Marijuán. Y la resolución que crea la causa AMIA y que designa al doctor Nisman es para actuar, un grupo de fiscales, para actuar de forma conjunta o alternativa con el titular de la Fiscalía del doctor Marijuán. De modo tal que cuando uno hace una marcha reclamando justicia hacia terceros, tiene que mirar un poquito para adentro, ¿no? Para mirar su propio pasado. Claro. Es decir, dónde estamos parados, qué hizo cada uno, porque alguien se tiene que hacer cargo de estas cosas, ¿no? La historia de este fiscal indica que forma parte de la justicia que defiende los intereses de las corporaciones. Marijuán, también fiscal general, desde 2008, tiene la causa de denuncia de lavado que realizó Hernán Arbizu. Recuerdan, es gerente del JP Morgan. Había denunciado, entre otras cosas, que empresarios famosos habían lavado dinero. Nombres: Ernestina Rena de Noble, Héctor Mañeto. Esto no avanzó absolutamente nada. Fue en mayo o junio del 2008 que denuncié evasión impositiva y posible lavado de dinero. ¿Y esto lo hacía directamente con el señor Mañeto, Aranda, Pagliaro? Sí. ¿Quiénes eran mis clientes? Bueno, los que denuncié en que está el Grupo Clarín y aparte la famosa estafa de las FJPs. Hice 2 denuncias. Y el fiscal Marijuán, la fiscalía del fiscal Marijuán es la que tenía a cargo investigar las estafas a las FJP. No han hecho absolutamente nada. Es decir, en ninguna de las 2 denuncias hubo ningún tipo de requerimiento fiscal que obligara al avance de la investigación. No. Marijuán investiga una causa por lavado de dinero, pero es la causa por lavado de dinero que involucra al diario Clarín, al Grupo Clarín, y esa causa hace 5 años que duerme lo que podríamos denominar el sueño de los justos. Qué notable, ¿no? El perfil del fiscal Marijuán es como Don Quijote a la -1, defendiendo siempre causas injustas, pero no perdidas. Jorge Elbaum, además de tu intensa actividad comunitaria, bueno, has descubierto otra cuenta más. Contanos qué pasa con Nisman y su ampliación de situaciones varias. Sí, yo creo que es una cuenta más de otras que van a ir apareciendo y cuentas que no son solamente económicas o dinerarias. Hay otras cuentas que evidentemente tienen que ver con lo que estamos escuchando en relación a Estiuso y un montón de una caja de Pandora que se hable en realidad acerca de para quién trabajaba Estiuso, para quién trabajaba Nisman, y que de alguna manera pone en evidencia la semana pasada cuando una empleada de un banco con sede en Colonia
hace ya un tiempo me manda un mail diciéndome que el banco Apoalim de Colonia iba a cerrar. Y iba a cerrar, entre otras cosas, porque querían de alguna manera que no quede ninguna evidencia de que habían girado a esa sede en Colonia una cuenta de $280.000 a nombre de Nisman, y que el propio Nisman, ella la había atendido, había retirado ese dinero en el 2014. Esos $280.000, la hipótesis que a mí se me ocurre más certera y más lógica es que se hayan derivado a la compra de esos terrenos que curiosamente están en Uruguay y son de $280.000. Dado que es difícil sacar ese dinero de la Argentina, etcétera, y la hipótesis tiene que ver con eso. Pero lo más importante, me parece, el tema de fondo es este entramado que implica a Estiuso, por supuesto, pero implica a actores internacionales comprometidos básicamente en evitar que exista algún acuerdo diplomático con Irán para llegar a un juicio que se pueda desarrollar en el marco de realizar las indagatorias en territorio argentino en Irán, por ejemplo, la Embajada Argentina en Teherán, y para evitar esto y lograr que Irán quede permanentemente como culpable y no 5, 7, 8 posibles funcionarios o no, es que se intentó evitar, no solamente en Argentina, que haya un acuerdo con Irán, sino también en Estados Unidos que haya un acuerdo con Irán para la derecha norteamericana lograr esto que tiene como sello histórico, y es que trata de solucionar los temas con las guerras, con las invasiones, etc. Tanto la derecha israelí como la derecha norteamericana, probablemente, creo ya a esta altura, con la complicidad de Estiuso y Nisman, buscaban hacer fallar cualquier posibilidad de acuerdo, y obviamente para eso tuvieron el apoyo de un sector de la derecha norteamericana que son los fondos buitres. Los fondos buitres son los mismos que están actuando contra la Argentina y que en el marco de la Task Force, grupo de tareas, un nombre bastante interesante, sobre todo en la historia de nuestro país, en el marco de la Task Force también están saboteando, intentaron sabotear el acuerdo de Estados Unidos +5 con Irán, que se desarrolló a partir del 1 de julio de este año. No pregunto por los de acá porque va a salir seguramente Marijuán con un cartel que diga yo soy Estiuso por ahí, ¿no? ¿Sandra? Sí, en la nota vos, bueno, lo acabas de decir, las transferencias esas comenzaron en el 2010. Más o menos para esa época, porque de alguna manera en tu nota hay elementos, más elementos, ya había algunos, para conectar el ataque a la Argentina por parte de la American Task Force y lo que pasó con Nisman, ¿no? En una misma madeja muy compleja todavía de desmarañar. Pero cuando empezaron esas transferencias, que en tu nota vos señalás que las hizo un grupo periodístico israelí cuyo dueño es norteamericano y es socio de Paul Singer, más o menos para esa época la American Task Force empezó con las campañas en Estados Unidos contra la Argentina, ligándola con Irán. Sí, y la campaña es al mismo tiempo contra Argentina en referencia al acuerdo y también contra cualquier acuerdo de Estados Unidos con Irán. La derecha republicana, el Tea Party, que tiene la intención básicamente de evitar que existan soluciones diplomáticas. Es la vieja historia de la derecha internacional que apuesta al guerrerismo, a los lobbies armamentistas, a los lobbies del petróleo, porque después de la guerra lo que viene es la ocupación de los territorios para ocupar recursos naturales. La clave, sobre todo en estos últimos financiamientos que recibió Nisman entre el 2010 y el 2014, es este señor Adelson, que no es un señor común, es el número 14 más rico del mundo, con 24.000 millones de dólares en su haber, y es el rey de Las Vegas, así llamado en Estados Unidos. En Israel se lo llama el patrón de Netanyahu, se lo conoce en la prensa israelí como el patrón de Netanyahu. En Estados Unidos es el dueño de los hoteles más importantes del juego y obviamente también financia no solamente a Netanyahu en Israel, sino también evidentemente financiaba a Nisman en la Argentina. Es la misma madeja, son los mismos que impiden que comparezca Estiuso en la Argentina, y evidentemente todavía falta mucho por saber porque estamos recién empezando a entender cómo funciona esta lógica. O sea que los italianos ya no somos más la mafia en Estados Unidos, es algo para nosotros, ¿no? Nora, ¿cómo le va? Sí, no, ¿qué tal? Una pregunta con respecto a esta madeja que vos haces alusión. Hasta ahora lo que hemos visto en función de lo que ha trascendido sobre la relación entre Nisman y Estiuso es un poco que Nisman era como el alfil de Estiuso, pero quien le proveía la información era Estiuso.
Ahora, ¿cuál era la relación? Si hay una relación entre Estiuso y los fondos buitres directamente o indirectamente, ¿o era Nisman el nexo de eso? Yo creo que ambos responden al mismo titiritero y tiene que ver efectivamente con la derecha norteamericana que, como bien sabemos, maneja grandes sectores de la agencia de inteligencia, porque hay una confusión en creer que la CIA, por ejemplo, responde al gobierno de los Estados Unidos. La CIA, de alguna manera, tiene sectores que van contra su propio gobierno. De hecho, grandes partes de la inteligencia norteamericana contribuyeron a forzar para que no exista el acuerdo con Irán. Aquel que haya leído la historia de la CIA, Herencia de Ceniza, y ve claramente con los archivos desclasificados que la CIA permanentemente incluso desoye las órdenes del presidente de los Estados Unidos, van a entender cómo funcionan muchas veces los agregados culturales en las embajadas de Estados Unidos en los países de América Latina, que tienen como misión básicamente muchas veces contribuir no necesariamente a las políticas que el Departamento de Estado promueve. No, casi, muchas veces las contrarias para Exactamente. Cintia García. Claro, estamos haciendo todo este análisis y todo el aporte de la investigación de Jorge, y uno piensa que Nisman, porque se dice, Nisman recibía dinero de esto, estaba apoyado por tal grupo, la relación con Estiuso, etcétera, pero Nisman estaba abocado exclusivamente a la unidad AMIA, a la investigación de la unidad AMIA. Ya de solo entrar al despacho de Nisman en la unidad AMIA, uno ve que es un lugar, por ejemplo, las ventanas dan a la Casa de Gobierno. Está ahí en un edificio lleno de bancos, rodeando la Plaza de Mayo. Es el lugar menos posible, pensado para una fiscalía de una unidad de investigación penal. Si uno analiza el presupuesto de la procuración para la unidad AMIA, el 90% es para sueldos. O sea, todo ese dinero que entraba aparentemente a los fondos de Nisman, ¿para qué era? Se va como desarticulando, Jorge, se va desmembrando de dónde venía todo eso. Y la pregunta es ¿para qué? Porque la verdad que el parámetro de respuestas son las víctimas. Desde el llamamiento judío, y uno dice, ¿qué hizo la DAIA, ¿no?, frente a toda esta situación? Ahora estamos viendo que la revelación oficial del Estado argentino de la protección del Estado de los Estados Unidos hacia Estiuso. Digamos, ¿cómo cuando el margen de respuesta es hacia las víctimas, hay poca capacidad de maniobras, porque son las víctimas las que necesitan respuesta? ¿Qué postura va a tomar el llamamiento judío, esta nueva expresión que pretende, por lo menos, incidir en la representación comunitaria? Sí, lo primero ahí es, digamos, difundir el hecho de que nació una nueva organización en el último mes, a partir de una asamblea relativamente reciente, después de 90 reuniones en todo el país, una institución federal que pretende de alguna manera tener otra voz, no ser la única, pero de alguna manera representar a eso que son 200 años de historia vinculado a un judaísmo progresista, nacional y popular, que se diferencia fuertemente de lo que terminó siendo la DAI y la AMIA. Eso en principio. Nosotros estamos trabajando fuertemente en estos temas. Una decisión que se ha tomado recientemente es presentarnos a la Embajada de Estados Unidos para solicitar, en nombre de las víctimas de las 3 organizaciones de sobrevivientes, de familiares y sobrevivientes del atentado, para que se expida la Embajada de Estados Unidos acerca de estos 8 exhortos de los que hablaba recientemente el jefe de gabinete. Nosotros queremos que, como sociedad civil, como organismo de la sociedad civil, e invitamos también a otras organizaciones y a privados, porque a la Embajada de Estados Unidos le pesa mucho más, muchas veces, que le envíen 50, 200, 1000 cartas pidiendo y solicitando información y colaboración con algo que es tan importante para nosotros, que es saber la verdad que pueda llevar de alguna manera a una AMIA 3 y entender otros encubrimientos. Ahora está el juicio del AMIA 2, en donde está Beraja como acusado, donde están fiscales como acusado, un ex secretario de los Servicios de Inteligencia del Estado en la época de Menem, etcétera. Bueno, quizá a lo mejor tanto Nisman como Estiuso son parte de lo que debiera ser en el futuro un juicio AMIA 3, porque gracias, o lamentablemente gracias a ellos, no tenemos la verdad que las víctimas y la sociedad argentina toda, donde fueron los 2 atentados, se merecen. Muy bien. Una cosa que me parece que es importante. En primer lugar, una información y una pregunta. Lo que están encontrando los fiscales que están trabajando ahora, después de Ido Nisman, es que no hay, en toda la causa, que esto vos lo debes saber mejor que yo, por supuesto, en todo el material de la causa no hay una sola prueba judicial. Solo hay el material que le daban los servicios de inteligencia a Nisman. No hay una sola prueba. En todos estos años Nisman no encontró, no buscó
una sola prueba. Eso me parece que es un dato que da cuenta de hacia dónde apuntaba. Y la pregunta que te quiero hacer es, después de leer tu nota, ver lo que explicó la presidenta en Naciones Unidas, parece un delirio, pero en realidad lo que uno termina de ver es que la causa AMIA e incluso la situación de Nisman fue utilizada desde afuera por la derecha estadounidense, casi que más contra Obama, y nosotros fuimos como el famoso peludo de regalo que apareció, y podríamos haber sido como no, pero digamos, el paquete es ese, en realidad, me parece. No sé si es un delirio de ver muchas películas, o si efectivamente, en realidad, el entramado final va hacia ahí. Sí, coincido conceptualmente. Creo que en realidad la derecha norteamericana y muchas agencias de información, la derecha israelí también, piensan no solamente sus países, sino se piensan el mundo en términos de dominación. Y en ese marco les interesa destruir cualquier modelo latinoamericanista, como se está dando en este momento, en esta década en América Latina, quebrar las capacidades soberanas de negociación con respecto a fondos especulativos, pero también les interesa de alguna manera quebrar cualquier posibilidad de acuerdo diplomático o multipolar. Lo que ellos buscan de alguna manera es establecer lógicas guerreristas que permitan hacer negocios. Por en el marco de la lógica no solamente venden armas, generan desarrollo de dominación hacia terceros países, sino que establecen patrones económicos. Y esto es lo más importante, quizá que más de fondo. Establecen consignas de cómo debiéramos comportarnos y qué debiéramos hacer con nuestras políticas económicas domésticas. Y en ese marco sí, digamos, la derecha norteamericana piensa en Estados Unidos, pero también sigue pensando a América Latina y a distintas partes del mundo como su patio trasero, digamos. Desde 1820. Jorge Elba, muchísimas gracias por tu presencia. Te vamos a tener seguramente pronto nuevamente. Bueno, y nosotros vamos a ir a un corte y a la vuelta vamos a hablar finalmente del Arsat 2 y por supuesto de lo otro que prometimos que también tiene que ver, como en el caso Nisman, digo, con otras formas de la corrupción. Ya volvemos. Gracias, Jorge. Vengo a proponerles un sueño. Esta nueva Argentina la hemos construido entre todos. Valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No fue magia. Nos quedamos con la asignación universal por hijo, con las jubilaciones, con el matrimonio igualitario, con los convenios colectivos de trabajo, con el mejor salario mínimo vital y móvil en toda la historia, con la industria nacional, con las inversiones en infraestructura, con las universidades, con los científicos. Yo sé que ustedes son una generación de argentinos que va a cuidar lo logrado. No fue magia. Saber cuáles son sus derechos, defender sus derechos, reclamarlos. Para defender la patria.